Y son las 7 de la noche en punto aquí en el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo. Desde ese estudio vamos conjuntamente, usted y yo, vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a dar la gloria a nuestro Padre, a aquel que nos da el poder, a aquel que es nuestro Creador. Conjuntamente vamos a dar la gloria al Señor. Bienvenidos, hoy es el lunes 25 de julio. Como ya dije, son las 7 en punto. Vamos a empezar con una nueva semana con el Señor. Amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, eres mi Dios. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, oh, eres mi Dios. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor. Y te alabaré con todo mi corazón. Y te alabaré con todo mi ser. Y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor. Eres mi Señor, eres mi Señor, eres mi Dios.
Señor, recobra tu fuerza en el gozo de Dios, alégrate en Él, tú eres su gozo y Él es tu bien. Canta al Señor, pues juntos formamos el templo que sigue su voz de amor. Somos su templo, su cuerpo, esposa de Dios. Está con nosotros, con danzas y cantos, cantos de gozo por los redimidos que llegan a Sión. Con su presencia, Él llena su templo, y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios. Al Señor, recobra tu fuerza en el gozo de Dios, alégrate en Él, tú eres su gozo y Él es tu bien. Canta al Señor, pues juntos formamos el templo que sigue su voz de amor. Somos su templo, su cuerpo, esposa de Dios. Oh Jesucristo, Cordero que salva, que vive por siempre sentado en poder a la diestra del Padre. Con su presencia llena su templo, y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios. Y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios. Y los redimidos celebran las bodas del Cordero de Dios. Y muy buenas noches, querido gente. Estamos aquí de nuevo en otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y esta noche, Padre, te queremos agradecer por la oportunidad que tenemos una vez más por tener esta transmisión y poder darte la gloria, darte la adoración que tenemos para ti, porque tú eres el único Dios que merece nuestra adoración, que merece nuestra gloria, porque tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas, en la semana anterior, todas las semanas de este año, y te agradecemos por todas las cosas que vas a hacer el resto de este año en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con él, y me ha dado el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Sí, Arrebato, tremenda canción esta noche. Y tenemos cumpleañeros y cumpleañeras de la semana pasada. Tenemos una cumpleañera que es Varenia Yanga Richards. Y tenemos también un cumpleañero que es Valerón Richards. Y bendiciones y muchas felicidades para ustedes.
Bendiciones y felicidades también para Angelo y Naika Santiago, que estaban celebrando la semana pasada su aniversario matrimonial, y también a Fernando y Erika Richards. Estaban también celebrando su aniversario matrimonial. Dios dice que el matrimonio es uno de los institutos más sagrados creado por Él mismo. Y cada vez cuando oigo de un hombre, una mujer que están celebrando su aniversario matrimonial, eso me da gozo. Porque la palabra dice, el hombre deja su casa, sale de la casa de su casa, deja su madre y su padre para unirse con su mujer. Y juntos van a formar una vida, van a ser uno de pensamiento, uno de espíritu y uno en todas las cosas. El instituto matrimonial que Dios ha creado. Especialmente para los cumpleañeros y también para la familia Santiago y la familia Richards en Oakfleet. Especialmente para ustedes tengo esta canción. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubran con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia Te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche. de tu
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando... Y son casi las 7:30 aquí en el estudio de Radio Comienza un Día Nuevo. Es el momento para hacer la oración para todos los que están en necesidad. Y si tienes una necesidad esta noche, manténlo en la mente. Y cuando oramos, ora junto conmigo. Padre nuestro, venimos esta noche ante tu trono y reconocemos tu señorío, reconocemos tu majestad. Esta noche, Padre, te pedimos por tener tu misericordia con nosotros. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y por eso venimos con nuestras necesidades ante tu trono. Y te pedimos para que obres en nuestras vidas. Que nos da fuerza y ánimo por pasar por las tribulaciones de la vida. Te pedimos que pongas tu mano milagrosas sobre nuestras vidas. Porque necesitamos sanación. Y esta noche quiero orar muy especial para Patricia Iglesias, para Edlin La Cruz, para Sharaska Richards, para Bertes, para Ben, para que reciba la sanación y pronta recuperación que necesitan. Quiero orar también muy especial esta noche para Seti La Cruz, para Bernadette Damasco, para Mamalí y para Dairona Richards. Que Dios haga obras maravillosas en sus vidas. Y que Dios quiera viendo sus corazones, sus necesidades. Y que pronto puedan decir que el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, hizo una obra maravillosa en mi vida. Porque todos nosotros podemos proclamar con nuestros labios las grandes obras que tú siempre haces en nuestras vidas. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, todas estas peticiones de sanación, de pronta recuperación y de obras maravillosas en las vidas de las personas que he mencionado. Y quizás no he mencionado tu nombre, pero trae tu petición ante el trono de nuestro gran Señor. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable.
Te he estado esperando, me dijo y me sonrió. Y me llevó a un río cristalino. Llené lavó las heridas que el camino me causó y me alimentó del árbol de la vida y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas. Es para ti lo que miras con mi sangre, lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Esperando, me dijo y me sonrió y me llevó a un río cristalino y en él lavó las heridas que el camino me causó. Del árbol de la vida y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas. Para ti lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies. Por mí sufrió. Una tremenda canción, Buscando Refugio. Esta noche
Dios quiere que tú sepas que Él es el Dios de paz. Aunque estás pasando por tiempos difíciles, esta noche, si tú le llamas, Él estará ahí contigo para darte la paz. Porque Él es el Dios de paz. El Dios que creó todo el universo, todo lo que podemos ver, fue creado por su palabra. Bendiciones esta noche para nuestra gente en Venezuela, para tía Mireya, la familia Natale, para Jesse Cabenario en la isla de Margarita. Y bendiciones y saludos también para Sara Pitancur y su casa, para Natalie Mersing, para Bernadette Damasco, para Atlini Seti La Cruz. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El
paz en la tormenta. Y la próxima canción la vamos a dedicar a nuestra gente de Bonaire. Saludos y bendiciones para nuestra gente allá en Bonaire, para Romanda Molina, para Ronchi Magali, para Dayan, para Dairona, para Dairina, para Nikki, para Omachechi y para Cedric Martinson y su casa. Especialmente para ustedes esta canción. Tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas su gloria podrás ver. Ten fe. Cuando oras, huye la potestad que te agobia, todo imperio cae. Cuando oras, se va la enfermedad. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar. Cuando Tremenda canción esta noche. Y la próxima canción la vamos a dedicar
a la familia Soleana, a Cedric, a Geralda, la familia completa, y la vamos a dedicar muy especialmente a Nigeli y Nigel. Le vamos a dedicar también con deseo de bendición a Judith Reina, a Norma Peters. Le vamos a dedicar también a Amaryllis de Asset. Especialmente para ustedes tengo esta canción. Barro en tus manos, yo quiero ser. Barro en tus manos, yo quiero ser. Y si tú quieres, yo quiero ser. Barro en tus manos, yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerme a tu manera, pues para eso yo vine a ti. Barro en tus manos, yo quiero ser. Barro en tus manos, yo quiero ser. Y si tú quieres, puedes hacerme a tu manera, pues para eso yo vine a ti. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos.
somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Amén, aleluya. Tremenda canción, tremenda letra esta noche. Isaías capítulo 26, versículo 4 nos dice: confíen siempre en el Señor Dios, porque en Él, Señor, hay fortaleza eterna. ¿Quién no quiere tener fuerza esta noche? Pues confíe en el Señor. Él envió a su Hijo, su único Hijo, a morir para ti. Jesucristo vino para ti. Y Él fue a la cruz para tus pecados, para nuestros pecados. Y resucitó el tercer día de su muerte. Y Cristo vive esta noche. La próxima canción la vamos a dedicar con mucha bendición y con mucho cariño. La vamos a dedicar a Latifa Félix, Angela Krohn. La vamos a dedicar a Ivan Felida y también a Harry van Oostrom y la familia Ursulita, especialmente para ustedes. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. ¿No ves el agua fluir por la cual
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Doval. Buenas noches, mi gente. Una vez más, estoy muy contento para estar aquí, para que así podamos compartir la palabra del Señor en nuestra vida con uno al otro, que así podemos recibir de las palabras y que así la palabra de nuestro Dios puede cambiar y darnos fuerza para cambiar nuestras vidas. Amén. Padre nuestro, te damos gracias que podemos estar aquí, que podemos hablar de tus palabras, Señor. Gracias, Señor, por tu dignidad, por tus palabras, por tu amor, Señor, y que así nosotros, Señor, que podemos recibir de tu amor y que podemos compartir tu amor, Señor, con otras personas. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por tu protección en nuestra vida, por la protección de nuestras familias y familiares y todas las personas que conocemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por las sanaciones y por la fuerza que usted nos da cada día más en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así es, mi gente. Una vez más esta noche aquí. Y esta noche quiero hablar muy corto con ustedes sobre algunas cosas de la Biblia. Y vamos a comenzar el vínculo entre generosidad y comunidad. Cuando somos generosos al uno al otro, nos acercamos más y más al uno al otro. Y eso crea una comunidad. Algo muy importante para cada uno de nosotros como creyentes o no creyentes. Y aquí tengo una ilustración para que comienzo. Mi vecino me preguntó si podía tomar prestada mi escalera y acepté. Voy a prestar al vecino mi escalera. Más tarde escuché que ya tenía uno. Él no necesitaba mi escalera entonces. Simplemente lo usó como una forma de construir nuestra relación. Muy importante. Cuando tomó prestadas mis cosas, me hizo sentir necesaria y me gustó esa sensación. Ahora he aprendido a hacer lo mismo con mis otros vecinos. Un vecino mío tiene una aspiradora profesional y lo tomo prestada todos los viernes por la noche para limpiar mi carro con mi hijo. De hecho, Roger lo tenía listo para mí. Recientemente le digo a Roger que podía permitirme comprar mi propia aspiradora, pero me encanta la interacción de tomar prestada la suya, dice. Roger me pidió que no me comprara uno. Él había aprendido a ver el vínculo entre la generosidad y la comunidad. Amén. Ahí que leamos en Mateo capítulo 6 versículo 21 dice, pues donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Muy claro esto en la Biblia, ahí en Mateo capítulo 6 versículo 21, pues donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. En otras palabras, donde inviertes tu tiempo y dinero y energía, es atractivo para usted, para cada uno. Así que cada vez que les doy a ustedes y a los pobres o a cualquier otra persona, eso
lo hago porque mi corazón, tu corazón, nuestro corazón está conmovido. Estoy hablando de ayudar a otras personas cuando podemos hacer eso. Siempre que le doy a Dios, mi corazón se acerca más a Dios. Cada vez que entregamos algo al Señor, que damos a Dios, acercamos más y más a nuestro Dios. Y cada vez que doy algo a otras personas, ayudo a otras personas, acerca mi corazón a ellos. Y viceversa también. Amén. Los creyentes comparten sus bienes. Ahí podemos leer en la Biblia de esto, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 32 dice: todos los creyentes estaban unidos enteramente en alma y corazón, dice la Biblia. Ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que lo compartía con los demás. Aquí la Biblia está muy claro que en ese tiempo todos los creyentes estaban unidos. Había una unidad ahí. No había que decía esto es mío, solamente mío. En lo que escuchamos en este tiempo mucho. Es mío, yo trabajé muy duro para eso. Ahí estaba enteramente todo en alma y corazón. Ninguno, dice la Biblia, ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que lo compartía con los demás. Nadie dijo sus posesiones eran solo suyas, que todo era común. Eran una familia, una gran familia, uno. Ahí había voluntarios. Una pregunta como padres. ¿Disfrutas viendo a sus hijos? ¿Disfrutas viendo a sus hijos juntos cuando comparten algo? Eso es la pregunta. Y yo creo que, por supuesto que sí. Una de las lecciones más importantes de la vida es aprender a compartir. Muy importante para ti y para mí. Cuando ves eso, te haces muy feliz. Y ahí hay una felicidad en nuestro corazón. Algo que nos conmueve. Algo que sentimos. Una felicidad. Dios también lo es al mismo tiempo, hermanos y hermanas. Cuando Dios ve que somos generosos con uno al otro, que ayudamos a otras personas, Él dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Hacen lo que quiero y que hagan, porque Dios es generoso y quiere que seamos como Él. Como Él, mi gente, como Él. La generosidad crea comunidad. Y así, mi gente, así hay una presencia en nuestra vida. Y esa presencia es la presencia de nuestro Dios. Un Dios grande, un Dios de amor. Amén. Esta presencia, mi gente, de Dios en nuestra vida nos cambia por completo. Esa presencia ha cambiado mi vida. Esa presencia ha cambiado tu vida. Nos convierte en una nueva persona. Una nueva persona. Por eso es muy importante mantener la presencia, mi gente, de Dios en nuestra vida. Veamos lo importante que es tener la presencia de Dios cerca de cada uno de nosotros. Porque por eso tenemos la Biblia, que nos da muchas informaciones. Y con esas informaciones podemos tener una transformación en nuestra vida, una nueva persona que comienza ahí de dentro, ahí dentro de nuestros corazones. Vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 15 a 16. Ahí dice, Moisés le dijo, si no vas a ir con nosotros, no dejas que nos movemos de ni un paso de ese lugar. 16 dice, si no vas con nosotros, ¿quién sabrá que mi pueblo y yo contamos con tu ayuda?
y que somos, aquí muy importante, y que somos diferentes a los demás pueblos que habitan la tierra. Y ahí hay una diferencia en nuestra vida, como cristianos, como personas que tienen fe. Hay una diferencia. No somos el viejo persona, no somos completamente nuevo, una nueva vida. Aquí Moisés está hablando de qué importante es la presencia de Dios en medio de ellos. Porque entonces la gente, dice Moisés, entonces la gente verá que somos diferentes al resto de las naciones. Su presencia, mi gente, cambia todo en nuestra vida. Ahí tiene que haber un cambio cuando nos entregamos a nuestro Dios. Las palabras que está escrito, la información que hay ahí en la Biblia, son muy importantes para cada quien. Su presencia cambia nuestro matrimonio. Su presencia, mi gente, cambia nuestra familia. Mi persona, su presencia cambia nuestra vida privada. Su presencia, mi gente, cambia nuestra actitud. Mi gente, su presencia cambia nuestro compartimiento. Y ahí también nuestros pensamientos. La presencia de Dios, mi gente, obra maravillosamente en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer ahí en Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 8 a 10 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Muy claro aquí. Dice ahí en Santiago capítulo 4, versículo 8 a 10 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiese las manos. Ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Llénense de angustia, lloren y lamentense, que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza. Humílense delante del Señor y Él los pondrá en alto. Aquí dice la Biblia que tenemos que humillarnos delante del Señor y Él los pondrá en alto. En alto, mi gente. Tenemos la libertad de tomar decisiones en nuestra vida, pero no olvidamos que esa libertad viene a través del Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 3 versículos 17 a 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria, y cada vez nos parecemos más a Él. Muy importante. Tenemos que comprender de lo que dice la palabra. Tenemos que tomar esa información que hay ahí escrita en la Biblia y hacer algo con él. Y no tomar la información para mostrar que somos mejores que otras personas. No, tenemos que tomar esa información, leer esa información, comprender esa información para ayudar a otras personas, no para mostrar, mira qué bueno conozco la palabra de Dios, yo soy bueno, yo soy una persona buena, yo soy una cristiana, no, tenemos que ayudar para que así cada vez nos parecemos más a Él. Y ahí, mi gente, hay una reputación como creyentes. Hay una reputación que quienes somos. Tener un buen nombre, el nombre de nuestro Dios. El nombre de nuestro Dios, quien es el que Él dice. Cuando digno de confianza es su nombre, un nombre grande,
Jehová Elohim, Jehová Jaira, Jehová Nisi, Jehová Rafa, el Señor que sana, el Señor es Dios, el Señor que nos ayuda, el Señor que da todo. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 1 dice, es mejor la buena reputación que las muchas riquezas, y mejor ser tenido en buena estima que tener oro y plata. Y de eso voy a hablar la próxima vez, mi gente, de la reputación como creyente. Tenemos que reconocer que tenemos una reputación. Tenemos que reconocer que tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que reconocer que ahí esa información que conocemos, que hemos estudiado, que hemos recibido, que hay algo tenemos que hacer con esa reputación. Y es muy importante para ayudar uno al otro, mi gente. Que Dios les bendiga, mi gente. Muchas bendiciones y hasta la próxima vez. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres cantan, ven, Espíritu. Llena
renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, sí, Señor. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Sí, estamos aquí de nuevo. Gracias al servio de Dios, Gerald Dovale. Gerald Dovale está ministrando conjunto con su esposa Shudeska en Amsterdam Norte. Iglesia Evangélica La Puerta, en Amsterdam Norte. Tienen servicios todos los miércoles y los domingos. Los miércoles en la noche desde las 7:30 y los domingos en la mañana a las 11 y en la tarde a las 5. ¿Sí? ¿Ya? Si quieren más información pueden tomar contacto con nosotros y les podemos dar información. He comprendido que en el mes de agosto, Pastor Vale, me tienes que corregir si no es así. He comprendido que en el mes de agosto habrán dos predicadores tremendo. Creo que uno viene de España y el otro es de México, si no me equivoco, que van a predicar en la Iglesia Evangélica La Puerta en Amsterdam Norte. Ya. El 14 de agosto y el otro no lo puedo recordar, pero lo vamos a mencionar en la siguiente transmisión. Y este sábado, el 30 de julio, mi hermano, siempre de Dios, Pastor Antonio Herrera, tiene en su iglesia también una tremenda servicio. Y voy a buscar la información y la voy a mencionar después de la próxima canción que vamos a dedicar especialmente a mi suegra Ivy Richards, a mi suegro papá Amirko Winkler. Y la vamos a dedicar también a Shareska, la vamos a dedicar a Juni su casa, Marcelo, y también a Fernando y Erika, que la semana pasada cumplieron
su aniversario matrimonial. La vamos a dedicar también a Angelo y Naika, nuestra gente de Almera, y la vamos a dedicar también a la familia Salas, la familia Dehon, especialmente para ustedes. Vamos a alabar a Dios. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba.
Adiós, tremenda canción. En la próxima la vamos a dedicar con cariño y bendición. La vamos a dedicar a Armando Rincón, Jesse Perota. La vamos a dedicar también a Isaac María Eugenia Paternina. La vamos a dedicar también a Tito Plat y su Monique, especialmente para ustedes. Orquesta Cristiana Nueva Vida. Después de tanto tiempo que estuve yo sin ti, esclavo de este mundo que no me dejaba vivir. Un día yo le di, no puedo más con mi Dios, y de rodillas clamé, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, ven y transforma mi Dios con tu preciosa unción, cambia mi vida, Señor, yo te lo pido, por favor. Cambia mi vida, Señor, otra vez. Producciones JR José Ramírez. Nueva Vida. Después de tanto tiempo que estuve yo sin ti, esclavo de este mundo que no me dejaba vivir. Un día yo le dije, no puedo más con mi Dios, y de rodillas clamé, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, ven y transforma mi Dios con tu preciosa unción, cambia mi vida, Señor, yo te lo pido, por favor, cambia mi vida, Señor, otra vez. Cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, ven y transforma mi Dios con tu preciosa unción, cambia mi vida, Señor, yo te lo pido, por favor, cambia mi vida, Señor, otra vez. Porque en ti somos nueva criatura. Cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, ven y transforma mi Dios con tu preciosa unción, cambia mi vida, Señor, yo te lo pido, por favor. Cambia mi vida, Señor, otra vez. Porque todo lo viejo ya pasó y ahora somos nueva criatura en Cristo. Y alabamos a su Señor. Esta es Orquesta Cristiana Nueva Vida. Amén, aleluya. Y les estaba diciendo de un culto especial que va
que vamos a tener en la iglesia evangélica La Puerta en Kampen. Bueno, es el 30 de julio, un culto en la cual vas a obtener un cambio total. ¿Ya? Como se puede ver, un cambio total. Es el sábado 30 de julio y empezará a las 7 de la noche. ¿Ya? Por más información sobre este culto especial, pueden tomar contacto con el siervo de Dios, el pastor Antonio Herrera. Aquí vamos a tener, aquí está, la información del pastor Antonio Herrera. En la próxima canción, tengo una lista muy larga. La vamos a dedicar a la familia Dovale, Jarel Shudeska, Shuventli, Shudreli, Shudrek, Janine y Rienzo. La vamos a dedicar también a Tony y Yvette Johanna, y a Carmen y Paulo Barbosa. Y casi se me olvida María Guerra y su familia en Málaga. Especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. Y la vamos a dedicar también a tía Viola y Johnny, Irene y demás en Suecia. Ahora sí que se metió Dios de verdad.
pronto la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luna, su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas, el todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. A mí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego, para enseñar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el dueño de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el dueño de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, de nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, de nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recíbelo ahora, hey, hey. ¡Woo! De gloria, aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego, para incendiar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el dueño de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el dueño de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, ve nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ve nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recibe ahora, hey, hey. ¡Woo! ¡Aleluya! El todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria, aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego, para incendiar al enemigo ahora, no hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el dueño de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo, Él está aquí, el dueño de la unción, está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, ve nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ve nadando en la unción, hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Te va a tocar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Estamos aquí de nuevo con la llamada. Y esta noche te quiero llevar al Evangelio de Juan. Juan capítulo 5. Desde el versículo número 5. Juan capítulo 5, desde el versículo 5. Ahí Juan nos relata de algo que sucedió en un lugar y se trataba de un hombre que estaba inválido y él llevaba 38 años enfermo. Él estaba ahí 38 años enfermo, inválido, sin poder moverse, y se amargó el corazón. Y de pronto estaba ahí Jesús. Vamos a leer. Cuando Jesús lo vio ahí acostado y supo que tenía mucho tiempo de estar enfermo, le preguntó: ¿quieres curarte? Déjanos esta noche. Si Dios ha tocado tu corazón, por medio de la música, por medio de la prédica, pon tu mano en tu corazón y dice la palabra que va a venir: oh Señor, es para mí. ¿Quién sabe? Jesús preguntó a ese hombre que era inválido, que estaba enfermo, ya por 38 años, tenía el corazón amargado, y Jesús lo vio llegando ahí y le preguntó: ¿quieres curarte? El enfermo respondió: Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras se remueve el agua. Cada vez que trato de hacerlo, otro se me adelanta. Y Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. En ese mismo momento, el hombre quedó sanado. Esta noche, Jesucristo está ahí, donde tú estás. Y Jesucristo te dice: deja de lamentar, deja el lamento, deja la amargura que tienes en tu corazón y recoge mi mano. Porque estoy aquí, he venido para ti esta noche y te quiero coger de mano, pero tú también debes querer tomarme a la mano. Y si me recoges a la mano, te voy a restaurar, te voy a sanar, te voy a liberar. Si tú quieres. El hombre de cual hemos leído en Juan capítulo 5 tenía 38 años enfermo y se amargó el corazón porque en 38 años perdió sus sueños. Él perdió su valor.
Él ya no valoraba su vida y ya pensó, voy a quedarme así como estoy, inválido, enfermo, y nadie me va a ayudar. Quizás tú esta noche estás pensando lo mismo. Pero esta noche, quizás la palabra es para ti. Jesucristo está ahí y solo tienes que acoger su mano. Jesucristo te está preguntando, ¿te quieres sanar? ¿Quieres curarte? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser liberado? Y solo tienes que decir, sí, Señor, yo quiero. Perdóname mis pecados, ven en mi vida y cúrame, sálvame, libérame, restáurame. Parece tan simple, pero a veces nos amarga el corazón y no podemos realizar más que algunas cosas para Dios son muy simples. Si Dios tocó tu corazón y esta noche tú dices, yo soy esta persona, esa palabra fue para mí, te invito a orar conmigo. Una pequeña oración, pero que va a ser impactante en tu vida. Solo tienes que repetir mis palabras esta noche. Diga, Señor Jesús, me presento ante ti. Y sí, yo te quiero recoger por la mano. Sí, yo te quiero pedir que me perdones. Porque reconozco esta noche que te he fallado, que soy un pecador, pero estoy arrepentido de mis pecados. Esta noche, Señor Jesús, te quiero recoger por la mano y te pido que tengas misericordia sobre mí. Que vienes en mi vida, en mi corazón. Que me laves con tu sangre preciosa. Que me renueva el corazón, que me renueva mi espíritu. Renuévame, Señor Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde este momento te voy a seguir. Voy a cumplir con tus mandamientos. Y desde este momento yo reconozco tu señorío y tu majestad. Oh Señor Jesús, te pido que hagas esa piedra, que llames a la persona a quien esta palabra está dedicada, por su nombre, y que hagas una obra maravillosa en la vida de aquella persona. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tocar corazones. Gracias por restaurar vidas. Gracias por las sanaciones sobrenaturales. Gracias, Señor Jesús. Y vamos a finalizar esta noche, esta transmisión, con esta canción. Y si has orado conmigo, toma contacto con nosotros. Mis hermanos, Pastor Geraldo Valle, Pastor Antonio Herrera, Cedric Soliana y yo mismo estamos esperando por darte
información y guiarte. Vamos a caminar contigo sobre el camino que Dios abrió para ti. Y lo hacemos porque tenemos el amor, tenemos el cielo para ti. Gracias por sintonizarnos esta noche. Hasta la próxima semana. Cuídense, que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus casas, sus vidas y todos los suyos. Hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Y mañana, por la mañana, mi hermano Seide continuará con la programación en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor y empezará a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Chao, chao, chao. Hasta la próxima semana. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días en